Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Los colombianos han elegido presidente al senador de izquierdas Gustavo Petro. Va a juramentarse el próximo 7 de agosto. Hoy Petro sostuvo una reunión histórica con su némesis, con su bestia negra, con su peor y más visceral enemigo, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Petro se ha pasado media vida tratando de meter en un calabozo a Uribe y diciendo cosas tremendas contra Uribe. Sin embargo, hoy tuvieron un encuentro civilizado y cordial. Esta es una fotografía o unas imágenes de dicho encuentro. Se han reunido en un bufete de abogados al norte de Bogotá. Uribe viajó desde su finca El Ubérrimo en Antioquia. Son dos viejos, tenaces enemigos políticos. Petro ha dicho cosas tremendas contra Uribe y Uribe ha dicho cosas tremendas contra Petro. Pero Petro es ahora el presidente electo y ha tenido el buen tino de reunirse con Uribe. Fue una reunión breve, apenas 30 minutos. Uribe asistió con algunos de sus escuderos políticos. Petro estuvo solo acompañado por su jefe de debate. Muchos expertos califican esta reunión que se lleva en un exclusivo sector del norte de Bogotá como histórica. Una reunión que en su primera parte pues contó con la presencia de medios de comunicación afuera de esta oficina de abogados donde se presenciaron los vehículos ingresando justamente a esta estructura. Y luego pues por supuesto se dio, según las primeras informaciones, una reunión a solas entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro que duró por lo menos 30 minutos. El nuevo Congreso se va a instalar el 20 de julio, o sea, 17 días antes de que se juramente Petro. Uribe no será ya senador en el nuevo Congreso colombiano. Sin embargo, tengo la impresión de que Uribe va a ser el jefe de la oposición al gobierno de Petro. Más imágenes de la histórica reunión de hoy. Es bueno que los dos políticos más poderosos de Colombia se reúnan y conversen. No se van a poner de acuerdo, desde luego, pero es bueno que Petro cultive el diálogo con la oposición. Es bueno que Petro reconozca que la democracia consiste también en escuchar a los jefes de la oposición. No les tiene que hacer caso, pero reunirse de vez en cuando con ellos y escucharlos y cambiar ideas y cotejar opiniones y encontrar, si acaso, algunas improbables coincidencias. Eso es exactamente la gimnasia de la democracia. Unos ejercen el poder, la mayoría. Otros vigilan el ejercicio del poder, la minoría desde la oposición. Después de la reunión, el expresidente Uribe estaba entusiasmado, de buen humor, y dijo que él sugiere a sus compatriotas no irse del país y seguir trabajando con pasión y con alegría por el bienestar de Colombia. Fue entonces el de Uribe un mensaje altamente positivo. Vaya nadie al país, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al país. Pero será el susto irse del país. ¿Qué me dice? Será el susto irse del país. No, yo invito a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Ahí se van superando dificultades. Muy bien por Uribe, lo felicito, y muy bien por Petro, lo felicito igualmente por haber tenido el gesto, el talante democrático de dignificar al expresidente Uribe en una conversación que es buena para los dos, pero sobre todo para Colombia. Yo me fui de mi país, o sea que yo no tengo ninguna autoridad moral para decirle a alguien quédate o mejor toma un avión y aléjate del riesgo, del conflicto, del peligro inminente.
Yo creo que con Petro hay que darle un tiempo, hay que darle una luna de miel para ver si tiene o no una deriva muy autoritaria, chavista, para ver si le tienta demasiado el populismo autoritario, demagógico de izquierda. Esto lo vamos a ver el primer año, después ya seguiremos viendo. El expresidente Uribe, en diálogo con la prensa, se comprometió a, desde la oposición, mantener un diálogo cordial, civilizado con el gobierno de Petro. Eso, claro, en el escenario de que Petro respete las formas de la democracia, de la cohabitación democrática. Sobre eso pesan algunas dudas todavía. Muchos temas se buscará presentar alternativas. Y en aquellos temas como fuerza de oposición. De mi parte, respetando la pluralidad del partido, tiene que haber, y me lo impongo, respeto y argumentos para alimentar la apertura permanente de un canal de diálogo con el señor presidente y mis compañeros en el Congreso, canal de diálogo con otras bancadas y con los ministros. Yo le aconsejaría al presidente Petro que deje de mirar al espejo retrovisor, que entierre el hacha del rencor contra Uribe y que deje de perseguir judicialmente al expresidente Uribe, puesto que Uribe en este momento es solo un gallardo líder opositor, tiene la cuarta bancada en el Senado. Puede que Petro tenga mayoría en el Senado si es que a sus representantes suma los del Partido Verde, los del Partido de los Guerrilleros y acaso los del Partido Liberal. Sería imprudente por parte de Petro, desde el Congreso, continuar esa persecución sañuda contra el expresidente Uribe, ¿no? Creo que ambos se merecen, por el bien del país, una tregua, un armisticio. Lo más probable es que ninguno de los dos sea un delincuente, pero Petro ha dedicado la vida entera a criminalizar la ejecutoria, la trayectoria política del presidente Uribe. A mí me pareció que Uribe de buena fe le aconsejaba a Petro respecto del petróleo. Petro tiene una posición muy crítica sobre extraer petróleo o carbón, cree que eso contamina, cree que gradualmente hay que dejar de hacerlo, pero Uribe le recuerda que al menos el petróleo y desde luego también el carbón son fuentes de copiosos recursos, de abundantes recursos tributarios para el Estado colombiano, y Petro se dispone ahora a gastar más, mucho más en sus programas sociales. Por tanto, debería repensar bien si quiere entrar en una zona de guerra con la industria petrolera. En términos generales, esto fue lo que se habló. Él estuvo con mucha disponibilidad democrática. Digamos que a la vuelta de unos años no se va a utilizar el petróleo por ese tema como combustible, por ese tema ambiental. Pero hay muchos usos, por ejemplo en construcciones. Hasta ahora se ve una necesidad de tener petróleo, que se acabe como combustible, pero que se hace con todas las tuberías, con tantos derivados necesarios de la petroquímica, de la producción de cosméticos, etc. En este momento en el que el precio del petróleo en el mercado global está altísimo y va a seguir subiendo, en este momento en el que Colombia está produciendo más petróleo que Venezuela, sería francamente suicida que Petro obstruyera el trabajo de la industria petrolera en Colombia. Hay que estimularlo, hay que alentarlo. Yo no me he sentido defraudado, al contrario, me he sentido alentado por la reunión entre el presidente electo Petro y el líder opositor Álvaro Uribe. Ahora sí me he sentido perplejo, confundido y diría más decepcionado viendo las fotografías de la reunión del líder opositor, ex candidato presidencial, sacó más de 10 millones de votos, Rodolfo Hernández, estuvo aquí en el programa, con el presidente electo Petro. Las fotografías demuestran
digan ustedes si yo exagero, que el encuentro entre Petro y Rodolfo Hernández fue sumamente cordial. Parecía la reunión de dos viejos amigos del colegio de toda la vida. Al menos Uribe guardó una distancia razonable, crítica. Conversaron, pero no hay fotos de grandes, efusivos abrazos, ¿no? Ahora veamos las fotos entre Rodolfo y Petro. En esta se dan la mano. Empezó el cambio, dice Rodolfo Hernández. Es decir, parece en esta foto un defensor apasionado de Petro, un cheerleader, una guaripolera de Petro. Pero esta foto se queda corta. Hay más. El encuentro se llevó a cabo de manera privada en el norte de Bogotá con el propósito de reafirmar la participación de Hernández en un acuerdo nacional que conduzca a un cambio real para Colombia. Durante esta reunión también se revisaron las posturas de cada uno de los líderes con el fin de avanzar en políticas que impulsen la construcción del país. El ex candidato presidencial, Rodolfo Hernández, ratificó que apoyará cualquier iniciativa que beneficie a todos los colombianos. A ver, está bien que se reúnan los dos candidatos, el que ganó y el que perdió, está bien. ¿Es bueno que conversen? Yo creo que es positivo. Pero está bien que el candidato perdedor diga empezó el cambio con una gran sonrisa y en medio de grandes abrazos, apoyando a mis ojos, sin reservas y con un entusiasmo adolescente a Petro. Esto yo no lo entiendo bien. Y no exagero. Las fotos, los abrazos son excesivos. Veamos. Este abrazo, a mi modo de ver, es una manera de decirle a Petro, estoy contigo totalmente. Cuenta conmigo incondicionalmente. Soy un leal servidor de tu gobierno. Abrázame, hermano. Y entre nosotros, toda la guerra verbal, todos los intercambios violentos, insidiosos de la campaña quedan atrás y estoy contigo, presidente Petro, contigo, hasta el final. No era necesario abrazar así a Petro, querido Rodolfo Hernández. Hace pocas semanas, Rodolfo, estuviste aquí conmigo. Te entrevisté. Dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de ampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte. Pero esto fue hace poco, los primeros días del mes de junio. Y todavía no ha terminado el mes de junio. Estamos hablando de que esto fue hace 20 días, Rodolfo. Y tú decías que Petro quería matarte. ¿Y ahora? Tú deberías ser el jefe de la oposición, el líder de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad de líder opositor que representa más de 10 millones de colombianos. Y tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional a Petro, porque eso parece oportunista, parece trepador, parece convenenciero. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice, yo estaré en la oposición y mi papel será el de vigilar, el de supervisar, el de fiscalizar y el de criticar. No el de aplaudir y tampoco el de abrazar así a Petro, por el amor de Dios. Después vamos a ver la foto de nuevo. Muchos seguidores, votantes de Rodolfo, se han sentido decepcionados. Y yo que lo apoyé en la segunda vuelta, también me siento defraudado. Yo lo apoyé pensando que él era, bueno, de derecha empresarial, capitalista, y que si ganaba haría un gobierno de derecha moderna, y si perdía sería un opositor vigilante a Petro. Ahora ustedes dirán que exagero. Recordemos un fragmento de la entrevista. La entrevista fue este mes de junio. Este mes de junio. Unos días antes de la segunda vuelta. Y esto decía Rodolfo Hernández de Petro, a quien ahora apoya sin ambigüedades.
Petro, a quien ahora dice, empezó el cambio, Petro, empezó el cambio nuestro que tanto hemos deseado. Petro fue chavista, lo sabemos muy bien, incluso cuando murió Chávez seguía siendo chavista, y esto fue el año 2013. Mi pregunta, Rodolfo, es, ¿Petro es chavista pero lo disimula, lo camufla, o ya no es chavista y es un ex chavista reformado, si tal cosa puede existir? Yo no creo que haya dejado de ser chavista. ¿Crees que sigue siéndolo? Sí, es cierto, y sigue siéndolo y seguirá siéndolo. Y el resultado, en el hipotético y remoto caso que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer. Entonces, ¿qué quedamos? Rodolfo hace 20 días decía que Petro seguía siendo chavista, que va a tener un accionar chavista. Petro todavía no se ha posesionado y Rodolfo ya lo abraza. Fíjese cómo lo abraza. Fíjese cómo lo abraza. ¿O es que Petro dejó de ser chavista en los últimos 20 días? Uno no lo entiende. Porque parece que el señor Rodolfo Hernández, y lo voy a decir con todas sus letras, es un camaleón más de la política. Es un tránsfuga, es un chaquetero. Pierde y corre a abrazar a Petro. Petro del que decía estas cosas hace apenas 2 semanas. Decía que Petro iba a ser un dictador chavista, que estaba en juego la democracia en Colombia. Bueno, debería sostener sus opiniones, vigilar con espíritu crítico, conversar con Petro, ¿cómo no? Pero no rendirse a Petro, no rendirse, señor Hernández. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿tú crees que Petro, en caso de ganar, reformaría la Constitución, convocaría a una asamblea constituyente? Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso. De nuevo. Y entonces, esto decía Rodolfo Hernández en vísperas de la segunda vuelta, pierde la segunda vuelta, y ahora el colombiano que más apoya a Petro es Rodolfo. Ya no quiere ser líder de la oposición, va a ser senador, pero sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas, renuncia a ejercer su papel de líder opositor, dirá, ya estoy muy mayor, estoy viejito, quiero jugar con mi nieto, le dejo eso al uribismo y yo me entiendo con Petro. Se ve mal, Rodolfo, se ve muy mal. Este abrazo se ve como una claudicación moral, como un gesto oportunista y también como una manera de pedirle a Petro, oye, por favor, no me persigas judicialmente. Yo te apoyo, pero no me mandes a tus chacales y a tus hienas para meterme preso por las cosas que hice como alcalde de Bucaramanga. Esta foto, Rodolfo, se ve muy mal. De haber sabido yo que tú ibas a terminar abrazado así con Petro, no sé si te invitaba aquí a esta tribuna. Yo confío en ti y me has defraudado. A mí Petro me invita a hacerle una entrevista, yo no le voy a dar a Petro un abrazo así. Y a ti te lo di. Y ahora me pregunto si hice bien. Porque estas eran las cosas que me decía Rodolfo hace pocos días de Petro. Y entonces, ¿las decías para ganar las elecciones o las decías porque eran genuinamente tus opiniones? ¿Y qué fue de esas opiniones ahora? Si Petro gana, ¿tú crees que Colombia en 4 años tendría unas elecciones limpias y libres sin Petro como candidato? Mire, si Petro gana, yo no sé cuánto dure. Ese es otro Maduro. Yo no sé cuánto va a durar, porque sería imposible hacer una proyección de las intenciones de quedarse. Pero trataría de quedarse todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo que pueda. Igual que lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿en qué quedamos, querido Rodolfo Hernández? ¿En qué quedamos? Si hace pocos días, antes de perder, tú decías que Petro era otro Maduro y que iba a convertir a tu país en otra Venezuela, ¿por qué corres a abrazarlo de esta manera? ¿No te das cuenta de que ese abrazo es una rendición en toda la línea? Política, ideológica, moral, ética, es una rendición. A menos que las cosas que tú decías, a menos que las cosas que me dijiste aquí en el programa,
las decía solo para ganar las elecciones, ¿no? Y no eran verdaderas, genuinas opiniones tuyas. Y como ahora perdiste y quieres quedar bien con el poder de turno y tienes miedo de que vengan a por ti y te compliquen la vida con juicios, entonces te conviertes en un impensado, completamente inesperado aliado de Petro. Petro tiene que estar viendo todo esto desde el balcón muriéndose de la risa, ¿no? ¿Él es un aliado de la dictadura cubana? ¿Es un aliado de la dictadura venezolana o ha tomado distancia profiláctica de ella? Yo creo que la distancia que aparenta tener es falsa. Entonces, apenas en el hipotético caso y remoto que yo no creo que gane, va a actuar de esa manera como usted está diciendo. Bueno, me siento profundamente triste y decepcionado por el abrazo del oso de Rodolfo Hernández a Gustavo Petro. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Anoche nuestra audiencia se estremeció con el testimonio ante el Congreso de la señora Casey Hutchinson, que trabajó en la Casa Blanca como asistenta cuando Trump era presidente y Mark Meadows era jefe de gabinete. La señora Hutchinson contó que en diciembre de 2020, cuando Trump ya había perdido las elecciones contra Biden, Trump estaba en el comedor de la Casa Blanca y vio en la televisión las declaraciones del fiscal general Bill Barr. Y Barr, discrepando de Trump, dijo: acá no ha habido ningún fraude, acá no le han hecho trampa al presidente, acá Biden ha ganado limpiamente. Cuenta entonces la señora Hutchinson, como veremos a continuación, que Trump estalló en un ataque de ira ciega, de cólera, de furia desatada, y empezó a tirar la vajilla con la comida y la salsa de tomate ketchup a las paredes del comedor. Una escena dantesca. The physical altercation that Ms. Hutchinson described in the presidential vehicle was not the first time that the president had become very angry about issues relating to the election. On December 1, 2020, Attorney General Barr said in an interview that the Department of Justice had not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the president react to hearing that news? After Mark had returned, I left the office and went down to the dining room, and I noticed that the door was propped open and the valet was inside the dining room changing the tablecloth off of the dining room table. He motioned for me to come in and then pointed towards the front of the room near the fireplace mantle and the TV, where I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall, which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out. And he said something to the effect of, he's really ticked off about this. I would stay clear of him for right now. He's really, really ticked off about this right now. Una vergüenza, una grosería el comportamiento de Trump, arrojando contra las paredes vajilla que no era suya, que era de la Casa Blanca, y poniendo a su staff a recoger la vajilla rota y a limpiar las paredes de ketchup. Esta señora limpiando las paredes de ketchup, asistenta de Trump y del jefe de gabinete. Unos días después, el 6 de enero del año pasado, cuando ya sus matones y sus vándalos se han dirigido al Congreso, al Capitolio, para irrumpir violentamente en él, Trump decide que quiere comandarlos, liderarlos. Se sube al vehículo presidencial llamado La Bestia y le exige al chofer que lo lleve al Capitolio para comandar el asalto. Y el chofer, según el testimonio de la asistente Hutchinson, se niega. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel
grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. And when Mr. Ornato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. And was Mr. Engel in the room as Mr. Ornato told you this story? He was. Did Mr. Engel correct or disagree with any part of this story from Mr. Ornato? Mr. Engel did not correct or disagree with any part of the story. Es decir, que como el chofer se negó a llevar a Trump, que era presidente todavía, al Capitolio, Trump quiso ahorcarlo, estrangularlo. Hubo un forcejeo violento entre ambos. Trump no comprendía que el chofer lo estaba salvando de ir a la cárcel. Si el chofer lo obedecía y lo llevaba al Capitolio, y Trump entraba violentamente con los matones al Capitolio, que querían colgar, quiero decir, ahorcar a Mike Pence, probablemente Trump estaría preso ahora mismo. Es decir, que el chofer, al mismo tiempo agente del servicio secreto, tuvo más juicio político, más sentido común o más sentido de la decencia que el propio presidente. El chofer salvó al presidente. Let's turn now to what happened in the president's vehicle when the Secret Service told him he would not be going to the Capitol after his speech. Tony proceeded to tell me that when the president got in the Beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had relayed to him, "We're not, you don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing," the president had a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." Bueno, el chofer de haber llevado a Trump al Capitolio habría provocado una escena quizás sanguinaria, con toda probabilidad golpista, de un presidente en funciones acompañado de una turba de matones irrumpiendo violentamente en el Capitolio para desconocer su derrota y para perpetuarse en el poder. Es decir, que Trump debería estar agradecido de por vida a ese chofer. Ahora veamos cómo es la bestia, o sea, el vehículo sumamente blindado, invulnerable, pesadísimo, donde se produjo la pelea entre Trump y su chofer, que era también agente del servicio secreto. La bestia que ahora ocupa el presidente número 46, o sea, Biden, en sus recorridos por Madrid. Esta es la bestia. La comitiva de 50 coches del presidente de Estados Unidos ya se mueve por Madrid y aunque mucho del protagonismo se lo ha llevado uno solo, la bestia, el resto de vehículos que lo acompañan tienen nombres claves y funciones concretas que lo hacen esenciales en la seguridad de Joe Biden. Delante de toda la comitiva siempre les acompañan coches de la policía y la Guardia Civil que conocen las rutas establecidas por seguridad. Detrás de ellos aparecerán el road o coche de vigilancia, el pilot con la misma función pero circulando a menos de un minuto de la comitiva y el lead, y serán los únicos coches que vayan en fila. Pero no es una sola bestia, son, deliberadamente desde luego, dos bestias idénticas, dos bestias gemelas, para despistar a posibles agresores. Les seguirán según la ocasión un abanico de motocicletas que ocupen toda la calzada y dos vehículos blindados. Justo detrás aparecerán las dos limusinas idénticas donde irá Joe Biden y estarán separadas por unos metros para confundir ante posibles ataques. Justo detrás irán vehículos tipo SUV que llevan a los miembros del servicio secreto, a los que les sigue un coche ECM que realiza barridos de frecuencia y medidas electrónicas. A ambos lados llevarán dos CAT con personal militar que serían los primeros que actuarían en caso de ataque. Detrás ya irían los vehículos de control y soporte que llevan a personal esencial como marines y el médico y enfermero del presidente. La bestia es una
maravillosa creación automotriz de Cadillac y pesa entre 7 y 9 toneladas. Es la Bestia, es un modelo Cadillac One que tiene una matrícula desde luego inconfundible porque es el número 46, es el orden histórico en el que se encuentra Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Es una limusina que mide 5,5 metros de largo y que además pesa unas 7 toneladas, entre 7 y 10 toneladas, y van a entender ustedes por qué. Porque verán, lleva un revestimiento que es una mezcla de cerámica, de titanio, de acero y de aluminio, a prueba de todo tipo de ataques. ¿Se imaginan a Trump el 6 de enero del año pasado dentro de la Bestia tratando de estrangular al chofer porque no obedecía sus órdenes de llevarlo al Capitolio? Es decir, es una escena tragicómica, digna de una república bananera. De pronto el chofer de la Bestia es el estadista y el presidente de la República es el golpista. Los cristales de la Bestia son blindados y no se pueden bajar. Los cristales, por cierto, son cristales blindados. Bueno, es que de hecho las ventanillas no se pueden abrir a excepción de una de ellas, que es la ventanilla del conductor. Cristales blindados de hasta 5 capas. Hay más cuestiones. Por si esto no fuera suficiente, este vehículo cuenta con un sistema propio para expulsar gases lacrimógenos si llegasen a entrar en el interior. Caben en la Bestia 7 personas muy cómodamente. Dentro de la Bestia caben 7 personas. Y entre otras curiosidades es que hay bolsas de transfusión de sangre con el grupo sanguíneo precisamente del presidente de los Estados Unidos, y también tiene para emergencias un depósito de oxígeno interior. Es una auténtica bestia, por eso se llama así, si hablamos de seguridad, ¿no? Tiene sangre del tipo del presidente en funciones, tiene un depósito de oxígeno y los neumáticos, dicen, son como los de la película de James Bond. Es decir, aunque los revienten, siguen funcionando. Los neumáticos tienen una parte, también vamos a decir, que es un poco James Bond, ¿no? Como veíamos en las películas, que el coche pinchaba y podía seguir. Sí que es verdad que hay una parte civil ahora mismo que se llaman neumáticos run flat, que consiguen incluso, aunque pinchen, que pueda seguir circulando a una velocidad muy moderada. Pero el caso del coche de Biden podía ir con las llantas simplemente y ir a velocidades a esos 100 kilómetros por hora seguramente, cosa que un coche cuando pincha es imposible que pudiera llegar a 100 kilómetros por hora. Podría seguir hasta llegar a una gasolinera en una estación de servicio. Dice este experto español que es GM, General Motors, que fabrica esta bestia de Cadillac. Cuando General Motors consigue un contrato, no solo lo consigue para hacer un coche. Tiene que hacer 2 coches, tiene que hacer 2 gemelos. Habitualmente utilizan los 2 coches a la vez y por rutas diferentes y paralelas. Lo que no se sabe, ni siquiera el servicio secreto toma la consideración en el último minuto, es dónde se va a subir el presidente. Es una limusina, pueden viajar muy cómodamente 7 personas, tiene sistemas antiincendios en las puertas en caso de que... Tiene ametralladoras ocultas, que eso no dicen dónde están, pero hay armamento pesado también dentro del coche. En caso de ataque químico, tiene su propio sistema de oxígeno para no tener que respirar nada de lo que haya afuera. El experto español recuerda que como JFK murió desangrado, entonces ahora en la bestia hay reservas de sangre en caso de que el presidente sufra un atentado. Se supone que viajan con plasma propio. Cuando murió JFK, el mayor problema que tuvo es entre que el traslado al hospital perdió mucha sangre y tal. Creo que desde aquel momento los servicios secretos del mundo, y más el americano, decidieron que era bueno que viajara siempre muy cerca de donde vaya la personalidad, que viajara unas cuantas bolsas de plasma de su propia sangre en caso de necesitar una transfusión instantánea e inmediata. Nadie sabe en qué coche va el botón nuclear. No lo saben si lo lleva él o si va en cualquiera de los otros coches donde van gente de su gabinete, pero no se dice tampoco nunca dónde va el botón nuclear. Una locura, una locura. Quizá Trump estaba a punto de apretar el botón nuclear cuando se peleaba los golpes con el chofer, porque quería ir a comandar el asalto al Capitolio. Por último, fíjense lo que pasó con la bestia, pero este era un modelo antiguo de la bestia, esto era el 2011, Obama presidente de gira europea en Dublín. De pronto, la bestia, que es tan pesada, se atascó en una rampa. Estos vehículos están creados para sobrevivir ataques terroristas, casi se pueden pasar por una guerra.
pero no están creados para sobrevivir a una rampa. El The Beast anterior a este se quedó en una rampa que no podía subir ni bajar. Entonces, mira, tanto peso, tanto material bélico dentro del coche y tal, no pudo con la rampa de turno y el coche tuvieron que remolcarlo para sacarlo. En el caso del presidente Trump, 6 de enero de 2021, la rampa providencial fue su chofer. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Antes de irse de Madrid, el presidente Biden reveló que los Estados Unidos tienen ya más de 100.000 soldados desplegados en toda Europa. Today I'm announcing the United States will enhance our force posture in Europe and respond to the changed security environment, as well as strengthening our collective security. Earlier this year, we surged 20,000 additional U.S. forces to Europe to bolster our alliance in response to Russia's aggressive move, bringing our force total in Europe to 100,000. We're going to continue to adjust our posture based on the threat in close consultation with our allies. Biden reveló asimismo que en la base naval de Rota, al sur de España, habrá ahora 2 navíos destructores más de los Estados Unidos. Here in Spain, we're going to work with our ally to increase U.S. Navy destroyers stationed in Spain's Rota naval base from 4 to 6 destroyers. In Poland, we're going to establish a permanent headquarters of the U.S. 5th Army Corps and strengthening our U.S.-NATO interoperability across the entire eastern flank. Además, habrá varios escuadrones de aviones F-35 en distintos lugares de Europa. We're going to maintain additional rotational brigade, which is 3,000 fighters and another 2,000 personnel, combat team here in Europe, headquartered in Romania. And we're going to enhance our rotational deployments in the Baltic states. And we're going to send 2 additional F-35 squadrons to the UK and station additional air defense and other capabilities in Germany and in Italy. Biden tiene razón cuando afirma que Europa tiene que estar preparada para responder de inmediato a las agresiones bárbaras del déspota ruso Putin. And together, our allies, we're going to make sure that NATO is ready to meet threats from all directions across every domain, land, air, and the sea. In a moment when Putin has shattered peace in Europe and attacked the very, very tenets of rule-based order, the United States and our allies, we're going to step up. We're stepping up. We're proving that NATO is more needed now than it ever has been, and it's as important as it ever has been. Biden se reunió en Madrid con el dictador turco Erdogan. Imágenes. One second, sir. Still following in, yeah. Understood. Erdogan es tan simpático como un dentista sin anestesia. Biden no quiso responder preguntas. Thank you. My guys, let's go right now. Thank you. Right here. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you. Come on, guys. Let's go. Turn around, guys. Let's go. Biden es tan simpático como un dentista con anestesia. Boris Johnson declaró en Madrid, debe de haber estado encantado comiendo jamón serrano y bebiendo sangría, que Finlandia y Suecia van a ser muy pronto parte de la Alianza Atlántica porque ambos países históricamente neutrales quieren defenderse de una posible agresión rusa.
The significance of this really can't be overstated. Finland and Sweden have been decades and decades the most resistant to military alignment, countries that have treasured their neutrality. The fact that they have decided to join NATO says two very important things. One, it shows how concerned they are about the aggression of Vladimir Putin, how dangerous they feel he is. But what it also shows is that NATO is fundamentally a defensive alliance. These are peaceful countries. They don't believe in aggressive behavior, and it's very, very important. That helps us to explode some of the myths around NATO. So a very important day in the sense that we're seeing expansion of the alliance, which is exactly the opposite of what Putin wanted. He wanted less NATO, he's getting more. En una entrevista con la televisión alemana, Boris Johnson dijo que, y esto es algo que yo les dije a un par de mis hermanos en Lima el pasado mes de mayo, cenando allá, que si Rusia estuviese gobernada por una mujer, no habría guerra en Ucrania. Highly great to see you. Yeah. Thank you. So, ist die Welt... You need more women in positions of power. If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of invasion and violence in the way that he has. If you want a perfect example of toxic masculinity, it's what he's doing in Ukraine. No podría estar más de acuerdo. Ya regresamos. Bueno, si acá la inflación está en casi 9% anual, en España resulta que está en 10.2% anual. No da tregua. La escalada imparable de los carburantes impacta en una cesta de la compra que se encarece mes a mes. Es lo que se va todo el dinero en comer. Voy mirando marca blanca y voy mirando los centimillos. La guerra en Ucrania ha disparado el precio del aceite y del cereal, y con él harinas, pastas, pan y también piensos, que tiran del precio de carnes, lácteos y huevos. Huevos que antes valía a lo mejor 1,10, ahora te vale 2 euros. El pollo está subiendo de locura. Y la ternera también. La leche subió una pasada, los quesos, todo, el pan. Y entonces también los hoteles y los bares y los restaurantes suben sus tarifas, ¿no? También son más caros hoteles, bares y restaurantes, según el INE. Y es que, salvo en abril, los precios no han dejado de escalar desde febrero del 21 hasta superar los 2 dígitos en junio, algo no visto desde hace casi 4 décadas. Una tendencia que el gobierno intenta amortiguar con ayudas, créditos, descuentos y rebajas fiscales. Las medidas puestas en marcha por parte del gobierno no han conseguido el grado de eficacia que se deseaba. Ya los boletos aéreos. Un boleto aéreo de Miami a Madrid en clase económica está arriba de $2.000. Y en clase ejecutiva puede costar $6.000 o $7.000. En clase ejecutiva, $7.000 ahora, en verano. Y uno llega, contento de estar claro en Madrid, pero todo está carísimo y se espera que todo va a seguir subiendo este verano. Calcula que en julio y agosto la inflación será similar debido al ahorro acumulado en la pandemia. Aflorará durante esta época turística y generará un aumento de la demanda que se traducirá en forma de aumento de los precios. Preocupa la tasa de inflación subyacente, la que no incluye precisamente ni energía ni alimentos, que sube 6 décimas hasta alcanzar el 5,5%, una cifra no vista desde 1993. Bueno, la prensa británica ha difundido imágenes estremecedoras del misil disparado por los rusos que esta semana ha impactado en un centro comercial, en un pueblito en el centro geográfico mismo de Ucrania. Veamos. Pero eso no era verdad, no había armas al lado del centro comercial, es una falacia rusa. Desde otro ángulo, desde otras capturas de video, se aprecia en un circulito rojo el misil ruso justo antes de impactar en el centro comercial.
18 muertos por lo menos, y seguimos contando. Van a ver ustedes la trayectoria letal del misil, bastante grande el misil, justo antes, fíjense, el misil de un tamaño de un avión pequeño, ¿no?, que destruyó todo en ese centro comercial. Y Rusia anuncia mediante su portavoz que seguirá atacando objetivos militares en Ucrania. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 4 пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны Харьков-1 и Харьков-2 в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаева. Также поражены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 32 районах. Maldito monigote ruso, ya regresamos. Bueno, la revista española Semana, una revista de chismes del corazón, ha revelado que el gran escritor Vargas Llosa no estaría ya viviendo con Isabel Preisler, que se habría mudado a su piso en el centro de Madrid. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa viven separados. Esta es la exclusiva que publica este miércoles en portada la revista Semana, acompañando su impactante información con varias imágenes del Premio Nobel de Literatura entrando en el piso que posee él solo en el centro de Madrid. Según la publicación, el peruano llevaría más de 10 días instalado en su casa familiar después de 7 años viviendo con Isabel en la mansión que la Reina de Corazones posee en la urbanización Puerta de Hierro. Pero la señora Preisler ha desmentido la información y dice que don Mario va a su piso a ver a su familia y a sacar algunos libros de su biblioteca. Esto habría desatado los rumores de una posible crisis. Sin embargo, este pensamiento se desinflaba con las recientes imágenes de la filipina y el escritor, tan felices como siempre, en un acto literario celebrado en la capital y que Hola no ha tardado en desmentir tras haber hablado con la propia Isabel. Tal y como ha asegurado la Socialité a esta revista, Mario y ella están tan unidos como siempre y no hay ningún tipo de distanciamiento entre ellos, puesto que ambos continúan viviendo juntos en su residencia de Puerta de Hierro. Isabel ha explicado que el motivo de que se haya visto al escritor no es otro que porque es allí donde guarda muchos de sus libros y donde pasan algunas temporadas con sus hijos, que están muy unidos a él. Enhorabuena, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.